Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Hemos cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Quiero comenzar hoy la clase con un pensamiento acerca de la interpretación de la palabra. Nosotros no nos podemos inventar la interpretación de la Biblia. No tenemos necesidad de hacerlo realmente. Yo reconozco que no estoy capacitado para enseñarles este libro a profundidad. Yo de mi propia sabiduría, de mi propio pensamiento, definitivamente no estoy capacitado. Yo escucho un programa que se llama The Bible Bus, de J. Vernon McGee. Es un estudio bíblico y él lo va llevando por la radio. Él cubre la Biblia completa. Y hay ciertos capítulos que él mismo dice, yo no estoy capacitado para enseñar este libro de la Biblia. Y ese tipo tiene un doctorado en teología. Bueno, tenía, que en paz descanse, ¿verdad? Pero vivió como ministro larga vida. Y él tenía un doctorado en teología y él mismo no estaba capacitado. Él reconocía su incapacidad para interpretar apropiadamente algunos libros de la Biblia. Y definitivamente Apocalipsis es el libro más difícil para la interpretación. Por eso yo no me invento nada de lo que les traigo. Hoy traje algunos de los recursos que estoy usando para este estudio. El recurso por excelencia que yo utilizo casi siempre es el Matthew Henry. Esto es un comentario bíblico que te va llevando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y te va explicando en detalle. Cubre toda la Biblia, y adicional a eso conseguí un libro específicamente del Apocalipsis y estamos también estudiando para poder traer. Eso no descarta el hecho de que todo aquel que se expone a la palabra de Dios se expone también al Dios de la palabra. Y el Dios de la palabra es un Dios vivo. Y cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, el Dios que está allí, es casi inevitable que en algún momento te va a hablar algo con una aplicación específica y relevante a tu vida personal. Así que, aunque mucho del contenido que estoy trayendo para estas clases tiene que ver con lo que estoy encontrando en estudios, sí, nos podemos esperar que de vez en cuando el Espíritu Santo quiera traer una enseñanza práctica que a lo mejor sale de lo que es el contexto histórico y cultural de lo que está plasmado en las Escrituras y trae entonces una aplicación específica a lo que nosotros necesitamos hoy en cuestión de carácter, en cuestión de propósito, en cuestión de dones del Espíritu, en cuestión de la obra del Espíritu Santo y de santificación en nuestras vidas, quién es Jesús para nosotros, y eso pues definitivamente nos podemos encontrar muchas de esas enseñanzas aquí. Amén. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Amén. Voy a leer desde el versículo 1. La semana pasada cubrimos la introducción del libro de Apocalipsis. Si te la perdiste, no te la tienes que perder porque está en YouTube, te la podemos enviar y la puedes escuchar. Ahí hablamos del contexto, hablamos de la historia, hablamos de la escena, hablamos del autor, hablamos de qué se trata. Hoy vamos a entrar de lleno a el libro como tal de Apocalipsis desde el versículo 1, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Alguien que diga conmigo: el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos permites estar juntos, reunidos, congregados, Señor, para el estudio de tu palabra, donde podemos profundizar y donde te podemos encontrar a ti. Hemos venido a buscarte a ti, mi Cristo, en esta noche. Oh, santo Dios, te damos gracias porque ya desde el devocional tú has estado paseándote por este lugar, Señor. Has estado tocando corazones, has estado, Señor, ministrando con tu presencia. Y te damos gracias porque tú eres eterno y podemos creer que tú tienes más.
Te pedimos, Señor, que seas tú ministrándonos a través de la enseñanza y la predicación de tu palabra en la noche de hoy, que podamos conocerte más, que podamos recibir consuelo en las profecías bíblicas, Señor, y entendimiento y edificación de nuestra fe, en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Jesucristo. Dice, amén, amén, amén. Vamos a comenzar por aquí con el saludo del apóstol Juan, quien se presenta, y hablamos de eso la semana pasada, del autor del libro de Apocalipsis, que es el apóstol Juan, y cómo él comienza esta carta hablando de la revelación de Jesucristo. Tengamos mucho cuidado, porque por ahí pasan un grupo de una secta religiosa, conocemos los testigos de Jehová, ¿verdad? Y pasan puerta por puerta, y la misión que ellos tienen es convencer al mundo de que Jesús no es el Hijo de Dios. Y esto es terrible. Y el problema es que están bien adiestrados para entrar en argumentos y en discusiones con los cristianos. En el salón de reino de los testigos de Jehová, principalmente lo que hacen es entrenarlos para tener estas discusiones y estos debates con nosotros los cristianos. Y si el cristiano no está bien fundamentado en la palabra, podemos tambalear. ¿Por qué? Porque ellos vienen con escritura, pero tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la Biblia a la mano, porque ellos te van a decir que Jesucristo no es el Señor y te van a traer unos versículos específicos, pero cuando tú miras en la traducción de la Biblia que ellos usan, ellos cambiaron las frases para restarle la deidad a Jesús. Pues obvio, van a encontrar lo que pusieron allí. Y en Apocalipsis capítulo 1, la Biblia mía y la Biblia tuya, lo más probable, si es Reina Valera o si es Nueva Versión Internacional o alguna versión protestante, va a hablar de la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y número uno, tenemos que partir desde aquí, porque la Biblia de ellos, a ellos le cambiaron esa frase. En la Biblia de ellos no dice la revelación de Jesucristo. Ellos ni tan siquiera se refieren a Jesús como el Cristo en muchas ocasiones. Ellos lo conocen a él como un profeta que fue enviado para un tiempo específico, pero no venimos a hablar de eso hoy. Pero sí, definitivamente nosotros tenemos que estar bien claros de que lo que dice la Biblia es lo que nosotros vamos a interpretar. Nosotros no vamos a ir más allá de lo que está establecido en la palabra. Jesucristo, la revelación de Jesucristo está hablando de dos ángulos por donde nosotros podemos mirar esto. Número uno, que Jesucristo es quien revela. Nosotros necesitamos entender que sin Jesucristo nosotros no vamos a tener la revelación de la palabra de Dios. Sin Jesucristo no vamos a tener la revelación de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 habla acerca de cómo la ley es la sombra. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Aquí es donde los judíos incluso se quedaron cortos, porque no pudieron ver en Cristo el cumplimiento de las profecías. Y como no quisieron ver en Cristo el cumplimiento de las profecías, se quedaron en la sombra. Y tenemos un grupo de judíos que están esperando todavía a su Salvador, cuando el Salvador vino hace 2000 años atrás. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero gloria a Dios, porque nosotros no estamos en la ley, estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia. Amén. Y si la ley es la sombra, ¿dónde encontramos la luz? Juan capítulo 8 versículo 12. Juan capítulo 8 versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Yo estaba hablando con David ayer mismo acerca de este movimiento del Evangelio en los tiempos del libro de los Hechos, el tiempo de la iglesia primitiva. Los mismos apóstoles se asombraban con la manera en que el Evangelio se estaba regando entre los gentiles. Gente de religiones paganas
que cuando recibieron a Jesucristo comenzaron de inmediato a fluir en los dones del Espíritu. Comenzaron a profetizar, comenzaron a fluir en los dones del Espíritu y comenzaron con unas manifestaciones del Espíritu Santo que incluso los apóstoles se quedaban asombrados y no entendían por qué, cuando los mismos judíos que se habían convertido a Cristo no estaban creciendo espiritualmente tan rápido. ¿Por qué? Porque los judíos que se habían convertido a Cristo todavía estaban aferrados a la ley. Sin embargo, los gentiles, shout out los gentiles, nosotros somos gentiles in the house, gentiles in the house. Nosotros no somos nacidos en el viejo pacto, nosotros no somos nacidos bajo la ley, nosotros nacimos bajo, ¿verdad? Como lo que la Biblia llama incircuncisos y paganos y impíos. Amén. Nosotros entonces llegamos a Cristo y nosotros no habiendo tenido el contacto con la ley, no tenemos ley para aferrarnos. Y como no tenemos ley para aferrarnos, recibimos la gracia, recibimos el amor de Dios por gracia y recibimos las promesas de Dios por gracia. Y no tenemos esa lucha contra la ley que me está retando mi fe continuamente. Por lo tanto, los gentiles comenzaron a fluir en los dones del Espíritu más rápido y nosotros mismos como iglesias protestantes también comenzamos a meternos en la palabra y simplemente la recibimos tal como está, porque no tenemos esa lucha contra la ley. Y entonces, ¿por qué es eso? Porque nosotros recibimos la luz sin haber estado en la sombra. Recibimos la luz de primer impacto. Nosotros con lo que luchamos es contra la carne y con las leyes del mundo, pero no es contra la ley judía, a menos que hayan judíos en la casa, que yo no creo que hayan judíos en la casa aquí hoy. Pero nosotros con lo que luchamos y con lo que resistimos es lo que habla el apóstol Pablo, que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero básicamente todo aquel que quiera rendirse rápidamente y comenzar a crecer espiritualmente, suelta la carne y comienza a fluir en los dones. Y por ahí se han levantado ministros que en muy poco tiempo, simplemente porque se arrepintieron de corazón delante de Cristo, y Dios los empieza a usar. Y los empieza a usar y los empieza a usar y los empieza a usar. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz, y cuando nosotros entramos y recibimos esa luz, inmediatamente podemos, cuando leemos la Biblia, espera una recompensa. Espera que Dios te hable, porque Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque tú tienes a Cristo, tú tienes la luz. Es bien difícil leer con la luz apagada, ¿verdad? Es bien difícil, no puedo ver lo que está ahí. Pero cuando yo prendo la luz, de momento, wow, ahora mis ojos pueden ver. Amén. Así que dicha revelación, número 1, Jesucristo es quien revela. Y número 2, dicha revelación es acerca de Jesucristo. Cuando en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 habla de la revelación de Jesucristo, definitivamente ya hablamos de que Jesucristo es quien revela, porque Él es la luz, Él es el quien nos saca de las tinieblas, quien prende la luz para que podamos ver lo que estamos recibiendo. Y número 2, dicha revelación es acerca de Jesucristo en cuanto al cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos, específicamente relacionado a la segunda venida del Señor. Y este es el tema central del Apocalipsis. Este es el tema central del Apocalipsis. Se agrupa esta revelación en diferentes subtemas. Número 1, la condición de la iglesia aquí y ahora. La condición de la iglesia aquí y ahora, y de eso habla Apocalipsis bastante. Vamos a entrar en eso en la próxima clase, pero hoy vamos a introducir el tema de los mensajes a las 7 iglesias. Así que habla acerca de la condición de la iglesia aquí y ahora, y también después en el cielo. Esa es la revelación de lo que Jesucristo va a hacer con su novia. ¿Cuántos son novias de Cristo aquí? Amén, amén. Él viene a buscarme a mí, yo estoy gozoso, yo estoy esperando. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y tú sabes cómo se prepara la novia para la boda? Oh, se pone regia. Se pone regia. Y así debemos estar nosotros los cristianos, esperando a nuestro marido cuando venga a buscarnos. Amén. Poniéndonos más bellos, más llenos, tú sabes, preparándonos para la venida de nuestro Señor cuando venga. Porque ciertamente aquí en el Apocalipsis habla acerca de la condición de nosotros como iglesia ahora y lo que nos espera en el cielo. También acerca de los acontecimientos que sucederán en la segunda venida del Señor. De eso trata. Eso es parte del tema central aquí. Los juicios de Dios.
los juicios de Dios, primero sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice: al que mucho se le da, mucho se le exige. Y la iglesia, que somos nosotros que tenemos la revelación de Jesucristo, seremos juzgados según nuestro conocimiento. Seremos juzgados según la palabra que cargamos. Seremos juzgados, y ya después que nosotros recibimos este mensaje, el mensaje lo cargamos. Amén. Segundo, sobre los enemigos de Dios y de su Cristo. Hay un juicio que viene sobre los enemigos de Dios y su Cristo. Número 4, la destrucción de los poderes que gobiernan el mundo y el reinado milenario de Cristo en la tierra. Habla de esto definitivamente. Y el juicio final, la destrucción de la muerte, los nuevos cielos y tierra y la nueva y eterna Jerusalén. Y Jesucristo definitivamente es el tema central en todos estos acontecimientos. Así que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y me encontré aquí con algo que yo no había ni visto. ¿Por qué el Padre se lo tendría que revelar a Jesús si Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús? Si Él es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta unidad, en perfecta armonía, en perfecta conexión, ¿por qué el Padre tendría que decirle algo a Jesús si estaban tan conectados? Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 habla acerca de la teología de la Santísima Trinidad. Primera de Juan 5, 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Y por qué, si estos tres son uno, porque Jesús tiene que esperar que el Padre le diga? Cuando el Hijo vino al mundo, asumió una forma terrenal. Y al asumir forma natural y terrenal, renunció al uso independiente de sus atributos divinos. Te lo voy a repetir. Cuando el Hijo vino al mundo, asumió una forma terrenal. Y con la forma terrenal asumió todas las limitaciones y todas las debilidades de la forma terrenal. Por eso es que nosotros nos podemos identificar en Cristo. Porque Cristo no es un Dios que se quedó lejos de nosotros esperando y dándonos órdenes a la distancia como un jefe, sino que Él se bajó a nuestro nivel. Y dice la palabra que Él fue tentado en todo, mas hallado sin pecado. 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto, llevado específicamente por el Espíritu Santo a ser tentado por el diablo. A ser tentado por el diablo. ¿Por qué Jesús tenía que ser tentado por el diablo? Porque tenía que vencer la carne igual que tú y yo. Y cuando venció en cada tentación, Él pudo obtener esa autoridad. ¿Y por qué necesitaba autoridad? Porque estaba caminando como 100% hombre aquí en la tierra entre nosotros. Y dentro de su humanidad, y esto lo encontramos en Marcos capítulo 13. ¿Por qué? Nosotros creemos que Jesús, mientras caminó aquí, fue 100% hombre, 100% Dios. Pero como quiera, Él renunció al uso independiente de los atributos divinos. O sea, no era como si Él estuviera en el cielo ya, porque ya no estaba en el cielo. Estaba aquí entre nosotros. Por eso una y otra vez encontramos en los evangelios que Jesús se iba solo a orar. ¿Por qué iba a ir solo a orar si Él estaba conectado con el Padre? Porque que en algún momento Él tenía que conectarse para ver y para recibir esa revelación directa mediante el Espíritu Santo, de la misma manera como tú y yo la recibimos. Él lo hizo para darnos un modelaje a nosotros sobre cómo se vive una vida en el reino, una vida en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y esto lo está diciendo Jesús. El día ni la hora
Nadie lo sabe. Y Jesús está diciendo, ni los ángeles lo saben, ni el Hijo. O sea, Él está diciendo, ni yo mismo lo sé. ¡Wow! Ni yo mismo lo sé. ¿Por qué? Porque Él estaba en la tierra todavía. Entonces, mientras Él estuvo en la tierra todavía, Él no tenía ese uso independiente de su deidad tal como si estuviera en el cielo. ¿Por qué? Porque estaba acá. Juan capítulo 5, versículo 20. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Él necesitaba, mientras el Hijo estaba caminando en la tierra, Él necesitaba que el Padre le mostrara todas las cosas que Él estaba haciendo. Así como tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos que el Padre nos muestre. Necesitamos que el Padre nos muestre. Y mayores obras que estas le mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Así que continúa en el versículo 1 diciendo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a sus siervos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación es dirigida ¿a quién? A sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Es para la iglesia esta revelación. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Para que estemos preparados, para que estemos apercibidos, para que nuestra fe esté sólida. Que por ahí tiembla la tierra y la gente se escandaliza. Y este es el fin del mundo. No. La Biblia dice que precisamente ese no será el fin todavía. Vendrán rumores y vendrán guerras y rumores de guerra y vendrán terremotos y vendrán grandes cosas, pero este no será el fin, será principio de dolores, dice la palabra. Nosotros no tenemos por qué escandalizarnos si estamos en Cristo. Tenemos que estar en Cristo y en la palabra de Cristo, amén. Dice también estas cosas para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa palabra pronto no necesariamente está hablando de que estas cosas van a empezar a pasar ahora. Lo que significa es que en cuanto comiencen a suceder, todos estos acontecimientos van a suceder rápido. En cuanto comience, en cuanto venga el arrebatamiento de la iglesia, vamos a empezar a ver un montón de estas cosas que se van a dar rápido. Y Apocalipsis nos da incluso los periodos de tiempo en que estas cosas se dan. Se van a dar bastante rápido, amén. Así que continúa en ese versículo 1 diciendo, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y se entiende que cuando habla de que se lo habló a Juan por medio del ángel, que está hablando del ángel Gabriel. Y de esto los teólogos se dejan llevar por Daniel capítulo 8, versículo 15. Daniel capítulo 8, versículo 15. Daniel 8:15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, o sea, el hombre que él estaba viendo con apariencia de hombre, vino y se presentó delante de él, de Daniel, estamos hablando de Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, y con su venida me asombré, o sea, el hombre se asustó, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y vamos a estar entrando en las profecías de Daniel, porque Daniel también recibió profecías apocalípticas, amén. Pero básicamente esto nos da un poquito de idea acerca de quién pudo haber sido el ángel que vino a visitar a Juan para darle esa revelación. ¿Esto está bendiciendo a alguien? Amén. Versículo 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Todas estas cosas Juan las está diciendo de él mismo. ¿Quién ha dado el testimonio? Juan mismo. Juan mismo está dando el testimonio de la palabra de Dios, de la revelación que recibió de la palabra de Dios. Está dando testimonio de Jesucristo como tal, como lo dice allí, porque Jesucristo es el objeto principal de la revelación, es el tema central en Apocalipsis. De hecho, es el tema central en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de todas las cosas que ha visto, dejando a entender que él recibió la revelación en visiones. En visiones. Y hablamos acerca de las condiciones en las cuales se encontraba Juan. La semana pasada hablamos de eso, que él estaba desterrado en la isla de Patmos, en una isla
en una isla que no tenía vegetación, que no tenía agricultura. Muy probablemente él estaba pasando hambre, muy probablemente él estaba sufriendo allí solo, en un lugar desterrado, en una isla que era más pequeña que Vieques, y él allí, posiblemente solo, y allí lo visita el ángel, probablemente el ángel Gabriel, y le habla estas cosas y le da la revelación mediante visiones. Versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Hablamos de esto también en la clase pasada acerca de la bienaventuranza. Apocalipsis es el único libro que comienza y termina diciendo que es bienaventurado todo aquel que lee y oye y guarda estas palabras y estas profecías. Bienaventurado lo que significa es dichoso, significa feliz, significa afortunado. Así que vas a ser afortunado si tú lees esto. Vas a ser feliz si tú lees esto. Vas a ser dichoso. Bienaventurado es aquel que recibe bendiciones de lo alto. Así que tú estás recibiendo una bendición de lo alto cada vez que tú lees este libro. Quien lee en presente, ese verbo leer, dice: bienaventurado el que lee. No es bienaventurado el que lo leyó, sino que cada vez que tú lo lees, tú recibes bendición. Cada vez que tú lo lees, tu fe es inspirada. Cada vez que tú lees, tu fe es edificada, tu fe es fortalecida, tu alma es consolada. Tú recibes la afirmación del Señor cada vez que tú profundizas en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que oyen las palabras de esta profecía, definitivamente, porque en Romanos se nos dice que la fe viene por el oír. Exactamente, todo aquel. Así que ahora mismo tú estás siendo bendecido porque estás escuchando esta palabra. Dile a la persona que está al lado tuyo: qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Amén. Y deja saber que todas las palabras en esta carta son proféticas, y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Y por último dice: a los que guardan las cosas en ellas escritas. Bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. Y cuando hablamos de la palabra guardar, no está hablando de las cosas que tú metes en el closet y se te olvidan que están allí. No está hablando de las cosas que tú no encuentras dónde ponerlas en la casa y las metes debajo de la cama porque no encuentras dónde más ponerlas. Sino que ese verbo guardar, lo que está hablando es de atesorar. Atesorar. ¿Con qué actitud nosotros nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Como si fuera una responsabilidad o como si fuera un tesoro? Porque son dos actitudes bien diferentes. Ay, voy a leer porque el pastor dice que tengo que leer. Entonces lo vemos como una responsabilidad. El pastor se pasa diciéndole todo el tiempo a la iglesia que tienes que leer la Biblia, tienes que leerla. Pues déjame leerla, la Biblia esta. Y lo vemos como una responsabilidad. Aunque lo veas como una responsabilidad, métete en la palabra de Dios. Aunque lo veas como una responsabilidad, aunque lo veas como un castigo, aunque lo veas, métete, porque siempre te va a bendecir. Y te va a cambiar tu actitud, porque tú vas a encontrar los tesoros que hay allí. ¿Cómo nosotros debemos atesorar? Atesorar. ¿Cómo tú guardas un tesoro? Yo estoy seguro que tú no guardas tus prendas en el mismo lugar donde guardas tus medias. Si tienes oro, si tienes plata, si tienes relojes, si tienes collares y cosas, no vas a guardar esas cosas en el mismo lugar donde guardas las medias y los paños menores. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que uno las valora más. Y si tú las valoras más, tú las pones en lugares más seguros. Y de eso es que está hablando esto. Bienaventurado el que guarde estas palabras que están escritas aquí. Si tú las atesoras en tu corazón, tú vas a ser feliz. Si tú las atesoras en tu corazón, tú vas a ser afortunado. Amén. Y termina ese versículo diciendo: porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Y me encantó, porque en griego hay dos palabras para describir el concepto del tiempo. Está el tiempo cronos y el tiempo kairos. Para estos estudios es bien bueno traer libreta, porque aquí hay unos principios que te van a bendecir más adelante en la vida. El tiempo cronos significa tiempo largo o corto, tiempo de incierta duración. Un tiempo, es un tiempo. Tú vas a estar un tiempo.
tiempo del hombre. El tiempo del hombre. El tiempo del hombre, que es un tiempo indefinido, un tiempo incierto, es un tiempo que tú no le puedes poner unos parámetros, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1:7 dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que solamente el Padre ha determinado. Y esa palabra tiempo en el original griego, en ese versículo de Hechos 1:7, es la palabra cronos, que está hablando de un tiempo indefinido. Un tiempo indefinido. Ahora en Apocalipsis capítulo 1, cuando el apóstol Juan nos dice que el tiempo está cerca, ahí sí está usando la palabra kairos. Ahí es kairos. Kairos lo que significa es tiempo determinado, tiempo decisivo, tiempo oportuno. Y este es el tiempo de Dios. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. Por ahí en la iglesia se habla mucho acerca del tiempo perfecto de Dios. Cuando hablamos del tiempo perfecto de Dios, estamos hablando del kairos. Hay bendiciones que nosotros las queremos ahora. Hay milagros que los queremos ahora. Pero no van a ser en nuestro tiempo, no va a ser en nuestro tiempo, es el tiempo cronos. Nuestro tiempo, de la manera en que nosotros medimos las cosas y las metas que nos proponemos, las medimos de acuerdo a nuestro propio razonamiento y nuestras propias opiniones. Es un tiempo cronos, es un tiempo de incertidumbre, porque yo no soy eterno, yo no veo más allá de mi tiempo presente. Y en base a mi pasado yo puedo establecer unas proyecciones que pueden estar bien equivocadas en el reloj de Dios. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe el momento perfecto para desatarte la bendición en el lugar y en el momento perfecto. Amén. Así que cuando está diciendo aquí que el tiempo está cerca, está hablando de que el tiempo de Dios, el tiempo determinado, el tiempo decisivo, el tiempo en el que se le va a acabar el jueguito al diablo, está cerca. Está cerca, amén. Pasamos entonces a las salutaciones a las 7 iglesias. Ya comenzamos a entrar entonces en contenido de Apocalipsis. Versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Alguien que diga conmigo 7 espíritus. Vamos a ver de qué está hablando esto aquí. Pero aquí ya vamos viendo que Juan se está dirigiendo a alguien específico. Se está dirigiendo a las 7 iglesias. Vamos a hablar de eso ya mismo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, en el versículo 5, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso, esto está poderoso. Vamos a empezar a desglosar un poquito desde el versículo 4 para ver de qué se está hablando esto aquí. Juan, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que Juan, aunque se dirige a las 7 iglesias, su destino es universal. Porque al quedar plasmado este documento para la historia, que yo creo que eso fue intencional de parte del Espíritu Santo, que Juan pudiera redactar esta carta, y a lo mejor Juan en su humanidad a lo mejor no podía ver que 2000 años más adelante todavía nosotros íbamos a estar estudiando estas profecías que él escribió. Él las dirigió bajo inspiración del Espíritu Santo a esas 7 iglesias, pero su contenido es aplicable a nosotros universalmente como iglesia en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Amén. Así que las 7 iglesias se podrían interpretar de diferentes formas. Y es bueno que nosotros entendamos esto, porque el capítulo 2 y el capítulo 3 son los mensajes específicos a las iglesias. Y tú vas a decir, pero es que la iglesia mía se llama Centro Cristiano Alcanza. La iglesia mía no se llama ni Filadelfia, ni la Odisea, Pues entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Verdad? Vamos a ver qué tiene que ver esto conmigo.
Se puede interpretar de tres maneras diferentes los mensajes a las 7 iglesias. Y el mensaje, la interpretación más impersonal es la interpretación de nivel horizontal pasado. Horizontal pasado. Horizontal pasado. Esa es la interpretación, que lo que significa es que los mensajes son enviados a las 7 iglesias mencionadas por su nombre y en el tiempo en que Juan las escribió. Esta es la interpretación más literal que nosotros podríamos utilizar cuando nosotros estudiamos estos versículos, estos pasajes. Y esta interpretación nadie la puede negar. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene su nombre. Y estas son iglesias que existían dentro de ese tiempo y ese periodo histórico y en ese contexto cultural. Estaban cerca, y eran 7 iglesias que estaban cerca allí mismo en Asia. Así que nadie puede negar esta interpretación. Pero si nosotros lo dejamos allí, pensaremos entonces que los mensajes que Jesús le envió a esas iglesias no tienen nada que ver con nosotros. La segunda manera de interpretar estos versículos es nivel horizontal continuo. El primero es nivel horizontal pasado, o sea que es de un tiempo pasado y es de nivel horizontal porque abarca esas iglesias que estaban allí establecidas, pero es del pasado. Ahora, nivel horizontal continuo es que la interpretación todavía aplica, y vamos a ver cómo aplica. Estas 7 iglesias son representativas de 7 condiciones distintas en las que se encuentran las iglesias de cualquier época. Son 7 condiciones distintas que se podrían identificar y encontrar en cualquier iglesia, en cualquier época. Esta manera de interpretación es la que se aplica a toda la Biblia. Cuando nosotros buscamos en las historias del rey David, cuando nosotros buscamos en las historias del apóstol Pablo, cuando nosotros buscamos en las historias de Moisés, de cualquier personaje bíblico, prácticamente este es el método de interpretación que nosotros usamos cuando aquí se te predica que David peleó contra Goliat y alguien te dice cuál es tu gigante y tú vas a matarlo en el nombre de Jesús y tú vas a acabar con él porque David pudo vencer al gigante. Eso es una aplicación continua, porque el principio que está establecido sigue aplicando aún hoy en el 2019. Así que hay una tercera manera de interpretar estos versículos. ¿Alguien está siendo bendecido con esto? Amén. Una tercera manera de interpretar estos versículos y es nivel vertical histórico. Vertical histórico, lo que significa es que a través de la historia se establecen unas marcas verticales, como si tú establecieras un timeline, ¿verdad? Una línea de tiempo. Tú ves una línea de tiempo y tú tienes a lo mejor el año 100 después de Cristo, el año 150 después de Cristo, el año 500 después de Cristo, el año 1000 después de Cristo, el año 1500 después de Cristo, el año 2000 después de Cristo, el año 2019 después de Cristo. Y esa línea tú vas a marcar unos puntos verticales y eso es a eso es que se refiere esta manera de interpretar. Cada iglesia, lo que establece esta manera de interpretación, nivel vertical histórico, lo que significa es que cada iglesia representa un determinado periodo de la historia de la iglesia de Jesucristo. ¿Lo captaron? Cada iglesia representa, o sea, cada iglesia mencionada en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, cada una de esas iglesias representa un determinado periodo de tiempo en la historia de la iglesia. No de la iglesia de la Odisea, sino que la iglesia de la Odisea representa un tiempo, una generación en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, a nivel global. Por ejemplo, muchos teólogos alegan que nuestra generación se encuentra en la época de la iglesia de la Odisea, fría y autosuficiente. Así es como porque las 3 maneras de interpretar estos versículos las podemos usar.
Nosotros cuando estudiamos estos versículos podemos dejarnos llevar por la primera manera, que es horizontal pasado, y podemos buscar en la historia cómo era esa iglesia de la Odisea, y definitivamente vamos a encontrar esas cualidades en esa iglesia, en ese lugar y en ese tiempo. Pero de allí, si nosotros utilizamos el método de nivel horizontal continuo, podemos encontrar rasgos de esa iglesia posiblemente en nuestra iglesia aquí hoy. Había una iglesia que había dejado su primer amor. Y ahora mismo tú puedes visitar todas las iglesias de Coamo, de Puerto Rico y del mundo entero, y tú vas a encontrar gente que han perdido el primer amor. Y eso es una aplicación nivel horizontal continuo, porque lo que sucedió en ese momento todavía sigue aplicando hoy. Ahora, este tercer tipo de interpretación, nivel vertical histórico, esto significa que hay una representación de cada iglesia en cada generación. Y algunos teólogos entienden eso, que esta generación de ahora es fría y autosuficiente. Aunque no hay un acuerdo entre los estudiosos sobre esto, ¿verdad? No podemos decir que específicamente eso es lo que... Pero muchos de ellos lo que están comentando es eso. Otro ejemplo, algunos estudiosos, algunos teólogos entienden que el tiempo de la Reforma Protestante en el siglo XVI fue el tiempo de la iglesia de Sardis. Y vamos a ver qué fue lo que... Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y hay teólogos que entienden que esta iglesia de Sardis tiene unas cualidades que se encontraron de manera bien abundante durante la temporada de la Reforma Protestante. ¿Por qué? La Biblia, durante la Reforma Protestante, la Biblia se convirtió en el centro de la iglesia, pero la contraparte de la Reforma, que fue la salvación solo por fe, ¿verdad? Que era la contraparte, porque la Iglesia Católica Romana estableció que era por obras, que había que pagar, que había que hacer sacrificios, era por obras. Y entonces la Reforma Protestante impulsó estas dos ideas centrales dentro de su reforma, ¿verdad? Que era que tenemos que irnos a la raíz, que es la Biblia, y la salvación no es por obras, sino por fe. Y mira lo que pasó aquí. Este movimiento de la salvación solo por fe impulsó la teología de muchos hacia una fe superficial, sin frutos, sin evidencia. Así que teníamos muchas personas que tenían estos conocimientos, pero no estaban viviendo los conocimientos. Porque como se estaba expresando esta gracia radical, tú no necesitas las obras, pues entonces la gente se echó para atrás. Era el caso de Sardis, la iglesia de Sardis. Exactamente, la iglesia de Sardis tenía nombre de que era viva, pero estaba muerta. Tú le estás diciendo a la gente que estás bien, pero yo sé que no estás bien. He encontrado que tus obras no son perfectas. Y entonces a eso, ¿verdad? Más o menos ese es el tipo de interpretación que se puede utilizar bajo el nivel vertical histórico, donde nosotros marcamos una generación con un tipo de iglesia en particular de lo que está descrito aquí en Apocalipsis. Amén. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Estamos. Seguimos con el versículo 4. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto está rico. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí tenemos ya 3 personas. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí tenemos una representación de la Santísima Trinidad.
Aquí tenemos una representación del Dios Trino. Tenemos al Padre en el versículo 4 que dice el que es y que era y que ha de venir. Aquí tenemos al Dios creador y al Dios eterno. Aquí tenemos al Dios que gobierna en el pasado, el presente y el futuro. Ahí está el Padre representado. Tenemos entre medio al Espíritu. Noemí, ¿tú me puedes pasar el slide, por favor? Tengo un candelabro por allí. Ajá. Mira lo que dice aquí. Dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Y encontré que los estudiosos concuerdan en que cuando Juan está recibiendo esta revelación, cuando habla de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo. Y de eso está usando Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Desde el 1 en adelante, te lo voy a leer. Zacarías capítulo 4, desde el versículo 1. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que ha despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, con un depósito, un solo depósito encima, un solo depósito encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que estamos hablando, y dentro de la visión vamos a encontrar allí mismo en Apocalipsis que él ve el candelabro con sus 7 lámparas para 7 iglesias. Pero sabemos que las 7 iglesias se resumen en una sola iglesia con diferentes manifestaciones y cualidades, pero es una sola iglesia de Jesucristo. 7 espíritus para 7 iglesias, pero cuando nosotros las unimos es un espíritu para una iglesia. Es un espíritu con sus 7 manifestaciones, una iglesia con sus 7 manifestaciones. Y así mismo entonces se recoge este concepto bajo el Espíritu Santo. Un candelabro, aunque tiene 7 lámparas, se nutren del mismo aceite. Y sabemos que el aceite es tipo del Espíritu Santo. La lámpara del candelabro puede tener todos los brazos que quiera, pero es un solo aceite el que lo va a nutrir, el que va a encender la llama dentro de él. Amén, amén. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos al Padre, al Espíritu y tenemos al Hijo bien explícitamente aquí. En el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Primogénito de los muertos. ¿A qué se refiere esto de los primogénitos de los muertos? Significa que es el primero en salir para siempre de la tumba. El primero en vencer la muerte. El primero en heredar ese lugar celestial. Amén. Primogénito también habla de el primer heredero de la hacienda. El primer heredero de la hacienda. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí se repite, para que en todo tenga la preeminencia. Y ya esto es Colosenses, que esto es del apóstol Pablo, esto no es del apóstol Juan. Y me parece bien poderoso que estén concordando allí en concepto, aunque no estaban juntos cuando escribieron estas cosas. Exactamente. El rompecabezas, definitivamente. Esa es la belleza de la Biblia, que es ese compendio, esa colección de libros que cuando tú los traes todos juntos y tú encuentras esas similitudes entre lo que escribió Moisés hace 3500 años atrás
y lo que escribe el profeta Daniel, y lo que escribe Juan, y lo que escribe Mateo, y lo que escribe el apóstol Pablo, y cuando tú encuentras y tú unes todo esto y tú encuentras tantas similitudes, tú dices, es que no es posible. ¿Cómo es? Es que es un solo autor. Realmente, detrás de aproximadamente 40 hombres a lo largo de la historia que escribieron todas estas cosas, pero es el mismo Espíritu Santo el que estaba inspirando todo esto a través de ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo, quien nos posiciona a nosotros también como hijos y herederos. Porque ese versículo está hablando de que Él es el primogénito de la muerte, el primero en heredar también el cielo. Y Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que gloria a Dios que Jesucristo no se quedó con la bendición para Él, sino que todos los que estamos en Cristo, nosotros también recibimos un lugar y una posición, no como gente separada de Dios, sino como hijos. Y si hijos, herederos. Oh, aleluya. Tenemos también un derecho a esta herencia por medio de la sangre de Cristo que Él derramó para darnos a nosotros ese acceso, para darnos a nosotros ese lugar, para que nosotros nos podamos parar delante del Padre y reclamar también una bendición como parte de nuestra herencia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para nosotros su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Juan establece aquí cumplida ya la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Mira desde cuándo se está introduciendo el concepto del reino. Desde antes que el pueblo estuviera preparado para manejar el concepto. Ya Dios se lo estaba introduciendo al pueblo para que se fueran preparando. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahora entonces, bajo la luz que es Cristo, porque estas cosas eran solamente la sombra, amén, y ellos no tenían la revelación completa en el Antiguo Testamento, pero ahora en Cristo, que tenemos la revelación, tenemos la luz. Pedro lo explica de una manera ya cumplida esta profecía por completo. En Éxodo era para el tiempo de la ley, para el tiempo de la ley. Esto ya es cuando Dios le estaba revelando a Moisés estas cosas. Traído entonces al contexto a los gentiles, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, Primera de Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido porque estábamos fuera del pacto, no teníamos derecho al acceso. No teníamos el derecho, pero por cuanto fuimos pueblo adquirido por Dios, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois, en otras palabras, mas tú eres linaje escogido, real sacerdocio. Así que ya esto está cumplido ya en el Nuevo Testamento para el tiempo del apóstol Pedro, que fue hace 2000 años atrás. Ya la palabra estaba cumplida completamente, y nosotros ahora mismo que estamos bajo la dispensación de la gracia, estamos caminando en el cumplimiento de esta palabra. Tú eres nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido, santo Dios. Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. En el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. A mí hasta se me aclaró la garganta, gloria a Dios. Gloria a Dios. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, pero no me voy a mandar, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí ya comienza a presentar la segunda venida del Señor. Aquí ya comienza a presentar los conceptos del Apocalipsis. He aquí que Él viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Vamos a ver todo esto. Esta venida del Señor
no está hablando del rapto. Aquí Él no está hablando del rapto. Lo que Él está viendo allí en ese momento no es el rapto. Aquí ya comenzamos a entrar en temas de escatología. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Cómo se va a ver el rapto? ¿Cómo es que nosotros sabemos que Juan no está hablando del rapto aquí? Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Entonces lo que está confirmando es que los primeros que murieron van a ser levantados primero. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es algo que la gente que esté viva en la tierra probablemente no nos vamos ni a enterar. De lo que sí nos vamos a enterar, bueno, se van a enterar ellos, porque yo me voy con Cristo. ¿Quién se va con Cristo? Yo me voy con Cristo. Yo me voy con Cristo. En el nombre de Jesús, Padre. Dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Esto sí que va a ser algo glorioso. Esto va a ser algo sobrenatural. Eso sí que va a ser algo impresionante. Y así estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. El propósito del estudio de estas palabras es para que nosotros cojamos ánimo, para que se nos quiten los miedos, para que se nos quiten las ansiedades. Si tú estás firme en Cristo, gózate en el gozo de tu salvación, porque tú tienes un lugar seguro en el cielo y Cristo va a venir a buscarte a ti. Amén, amén, amén. Así que, pero esto no es lo que está viendo Juan cuando escribe en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, él está hablando de su venida gloriosa. Te lo voy a leer otra vez. Dice: he aquí que Él viene en las nubes. Durante el rapto la gente no va a ver a Jesús viniendo en las nubes. Durante el rapto la gente se va a dar cuenta que va a desaparecer mucha gente de la tierra. Sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente mucha gente en la tierra va a desaparecer. Y eso es lo que el mundo va a ver. Pero en el rapto no es la segunda venida, exactamente. Eso mismo es lo que significa. El rapto no es la segunda venida. Lo que él está viendo aquí, él dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Está hablando de su venida gloriosa cuando venga a confrontar majestuosamente a todos sus oponentes y a juzgar al mundo. Esta es la segunda venida de nuestro Señor. Dice la palabra que los cielos se van a abrir y Él va a venir como bajando por las nubes. Y la imagen que nosotros encontramos es más similar a lo que vemos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, aquí Jesús le dice a sus discípulos cómo es que van a suceder estas cosas. Y el versículo 30 habla específicamente de este relato. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se van a lamentar los que rechazaron a Jesús. Se van a lamentar los que rechazaron. Cuando dicen los muertos en Cristo resucitarán primero, se define como que los que murieron en la tierra, normalmente que creían en Jesús y tuvieron salvación, pero están entejados 7 pies, como dice uno, pues esos son los que van a echar para adelante.
Los que van a ser resucitados primero, exacto, y van a asumir su cuerpo glorioso, que es la forma que vamos a tener cuando estemos allá durante esos acontecimientos. Pero los que traspasaron a Jesús, el versículo dice que los que traspasaron a Jesús iban a estar lamentándose, se iban a estar lamentando. Y eso lo vemos en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí el profeta Zacarías está hablando de parte del mismo Señor, diciendo: mirarán a mí, o sea, me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aquí el profeta Zacarías, cientos de años antes de Cristo, no sabía que Cristo iba a ser clavado en la cruz, pero él estaba profetizando lo que estaba recibiendo en espíritu. Llorarán como se llora por hijo unigénito. Él no sabía que a quien el Padre iba a enviar era el unigénito. Él no sabía. Él solamente veía la imagen en la visión. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, como si tú hubieras perdido tu primer hijo. Así se iban esa fue la imagen que él veía. Él veía a la gente llorando como si hubieran perdido un hijo, como si hubieran perdido su primer hijo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Mira esto: los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Por qué? Aquí están todas las 12 tribus de Israel, responsables de la crucifixión de Cristo. Lo profetizó Zacarías cientos de años antes de Jesús, y no está hablando de lo que va, de lo que hicieron cuando crucificaron a Cristo. Está hablando de las lágrimas que van a llorar los judíos cuando vean el cumplimiento de las profecías según las tenemos aquí nosotros, según ellos las rechazaron. Traspasaron. Porque los que lo traspasaron no fueron los romanos. Los romanos no traspasaron a Jesús, porque es que si no hubiera sido por las acusaciones de los judíos, es que fue el mismo pueblo de Dios quien lo entregó. Poncio Pilato no estaba acusando ni persiguiendo a Jesús. Poncio Pilato se lavó las manos. No sabemos en dónde estará él ahora mismo. Yo no te puedo dar fe de que él esté en el cielo, yo no sé. Pero yo sé que él no fue el que impulsó la persecución contra Jesús. Fueron los mismos sacerdotes judíos quienes lo traspasaron a él. Exacto. Hay que ir detrás de los hechos. Sí, lo que impulsaron la agenda que finalmente terminó en el traspaso del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, cuando le traspasaron. Y en la segunda venida el pueblo judío quedará por fin convertido a su Mesías. ¿Cuándo? En la segunda venida. En la segunda venida quedará el pueblo judío por fin convertido a su Mesías y compungido con arrepentimiento. Compungido con arrepentimiento, porque van a decir: wow, nosotros que crucificamos a este hombre, y él mismo. Lo van a ver traspasado, que muy probablemente cuando él se manifieste en su segunda venida se le van a ver las marcas todavía, según Isaías, que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Muy probablemente él está cargando las llagas todavía. Muy probablemente cuando él venga en su segunda venida se va a manifestar allí también
con las marcas, y ahí es que lo van a reconocer. Wow, ese fue el que nosotros traspasamos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, ahí será la lamentación de ellos. Y termina, y con este versículo termino la clase de hoy, el versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Algunos teólogos debaten entre quién es quien pone la firma, si el Padre o el Hijo, aquí. Porque está hablando del principio y el fin, está hablando del Todopoderoso, y aquí hay algunos nombres que se les atribuyen a Dios Padre, hay algunos otros nombres que se le atribuyen a Jesús. Lo que sí tenemos por seguro es que ellos son uno, y aquí el Señor pone su firma a la profecía. Él le pone su firma a la profecía. El que es y el que era y el que ha de venir. Dios es quien restaura tu pasado, ordena tu presente para bendecir tu futuro. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos.